Venezuela, un país rico en cultura, minerales, gastronomía y que cuenta con las mujeres más hermosas del mundo. A nivel deportivo ha cosechado múltiples logros, como la medalla de oro obtenida por Yulima Rojas en 2020, el cuarto lugar en la Copa América 2011 y la formación de uno de los mejores jugadores de la historia del béisbol, Miguel Cabrera. Pero, ¿por qué la selección masculina de fútbol nunca ha clasificado al Mundial? Pues lo más fácil sería pensar que no ha hecho la cantidad de puntos suficientes. Pero, ¿y ya? ¿Eso es todo? Pues no, hay un trasfondo. Y en este reportaje te explicaré la razón por la que Venezuela nunca clasifica y tal vez nunca clasifica al Mundial. La Federación Venezolana de Fútbol ha tenido a sus expresidentes y directivos ligados a casos de corrupción, los cuales han sido sancionados y multados con sumas multimillonarias de dinero, que no solo afectan a la selección nacional, sino también a los clubes e instalaciones deportivas. ¿Por qué Venezuela no puede albergar un mundial? ¿Por qué los clubes visitantes o selecciones, cuando vienen a nuestro país, tienen que jugar en canchas sintéticas cuando lo establecido por el reglamento es que jueguen en canchas naturales? ¿Por qué los clubes venezolanos desaparecen? Simple, por la falta de conocimiento, seriedad, compromiso y ética del que han tenido y siguen teniendo los dirigentes del fútbol venezolano. Por poner solo un ejemplo de muchos, el 30 de abril del año 2020, los protagonistas de aquel recordado Mundial Sub-20 en el año 2017 publicaron una carta en sus redes sociales en la que le exigían a la Federación Venezolana de Fútbol su pago correspondiente por la participación en el Mundial, un total de $35.000 por jugador, algo que 3 años después no se había cumplido y que hoy, luego de 7 años, sigue siendo todo un misterio. Por otra parte, el ex entrenador de la selección nacional, Rafael Dudamel, brindó una entrevista en la que opina por qué Venezuela tiene pocas probabilidades de ir al Mundial. Escuchemos. Hoy, con total certeza, se puede decir la Vinotinto debe aspirar a clasificar al Mundial. Debe. Ahora, es lo coherente deportivamente. Estructuralmente, no tenemos No. nosotros una estructura para clasificar a un Mundial. No, no corresponde. Pero si nosotros tenemos que esperar como país que nuestra estructura de fútbol crezca y esté al acorde de clasificar a un mundial, a nivel de clasificar a un mundial, tendría que pasar muchísimos años. Y no, seguramente ni mis hijos alcanzarían a ver a la Vinotinto en un mundial. Volviendo al Mundial Sub-20, hubo un partido que generaría mucha repercusión en las redes sociales, y es que Venezuela se enfrentaría a Uruguay en un partido de altas revoluciones. El entonces mejor jugador de aquella selección sub-20, Alberto Peñaranda, tendría un cruce de palabras con el mejor jugador de la selección uruguaya, Federico Valverde. Un cruce de palabras que generó debate en redes sobre cuál de los dos era mejor. En aquel entonces era muy parejo, pero luego de 7 años vemos que Federico Valverde logró consolidarse en el Real Madrid de España, siendo titular y capitán, mientras que Adalberto Peñaranda cambió de equipo 6 veces y no logró consolidarse en ninguno, estando actualmente en el Atlético Bucaramanga de Colombia. Un hecho que sin duda alguna genera preocupación y llama mucho la atención porque en aquel entonces los dos jugadores valían lo mismo y tenían la misma proyección. Por su parte, el exjugador, considerado por muchos el mejor de la historia de Venezuela, Juan Arango, opinó sobre el tema. Escuchémoslo. Sí. Pero yo siempre pongo el ejemplo fuera de las cámaras a Peñaranda y a Valverde. Peñaranda fue subcampeón mundial y Valverde no. Sí. Ahora, ¿dónde está Valverde? ¿Dónde está Peñaranda? Es cierto. Entonces, esas son cosas que molestan y no es solamente Peñaranda, porque puede haber muchos jugadores que pueden pasar lo mismo. Entonces, hay mucho talento en Venezuela, pero cuando hacen una mínima cosa buena, se elevan y no puede ser. Entonces, esas son cosas que el futbolista venezolano está careciendo. Pasando al segundo caso, hubo un partido que sería trascendental en la historia del fútbol venezolano, y es que Venezuela se enfrentaría ante su similar de Uruguay por un partido clave en la clasificación al Mundial Brasil 2014. Venezuela pintaba como favorito, ya que estaba quinto en puestos de clasificación, mientras que Uruguay séptimo con una diferencia mínima. Pintaba como favorito porque venía demostrando cosas muy positivas y además jugaba de local. Sin embargo, esa amarga noche en Puerto Ordaz terminaría 1-0 para Uruguay con un tanto de Cavani. 7 minutos, la iniciativa es nacional, es local, es nuestra.
Pero aquí viene suelto Cavani, muy suelto el peligroso atacante. Atención, el recorte con la zurda, que hay que estar muy atento. El disparo abajo, gol. Gol uruguayo, gol de Cavani, golazo Martín Polar, un gol con energía Martín Polar. A Venezuela le pesó la presión de ganar, y aquella derrota acabaría casi por completo con las esperanzas de clasificar al Mundial. Sin duda alguna, una de las derrotas más dolorosas en la historia no solo del fútbol, sino del deporte venezolano en general. La falta de preparación psicológica va más allá de un solo jugador o de la selección nacional, puesto que también ha afectado a nivel de clubes. El 18 de mayo del año 2018, el Deportivo Lara se enfrentaría ante Corinthians de Brasil por un partido clave en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Deportivo Lara pintaba como claro favorito, ya que venía mostrando cosas positivas y además jugaba de local acá en el Estadio Metropolitano de Caudare. Sin embargo, aquella fea noche, acá en el Metropolitano de Caudare, el Deportivo Lara terminaría perdiendo por un marcador de 7-2 ante el Corinthians de Brasil. Un resultado que sin duda sepultó todas las esperanzas del pueblo larense y llamó mucho la atención a los fanáticos del fútbol venezolano, ya que otra vez se volvió a evidenciar que al futbolista venezolano le cuesta afrontar los partidos cuando éste tiene la presión de ganar. En los últimos años ha tomado fuerza el debate sobre cuál es el deporte más popular en Venezuela, si el béisbol o el fútbol. A continuación daré un par de estadísticas, las cuales quiero que cada quien interprete a su manera. Sabemos que en el béisbol, las grandes ligas se le considera como la liga más prestigiosa y competitiva del mundo, mientras que algo similar pasa en el fútbol con la Premier League. Dicho esto, pasemos con las estadísticas. ¿Cuántos venezolanos hay en las grandes ligas y cuántos en la Premier League? 60 en la Major League Baseball y 0 en la Premier League. ¿Cuántos venezolanos han sido campeones de la Serie Mundial de Béisbol y cuántos de la Champions League en fútbol? 43 en béisbol y solo 1 en fútbol. ¿Por cuántos millones de dólares se exporta a los peloteros y por cuánto a los futbolistas? Por poner solo un ejemplo de muchos, tenemos al pelotero José Perdomo, que fue firmado por los Bravos de Atlanta por un total de 5 millones de dólares la temporada pasada, mientras que la venta más cara en la historia del fútbol venezolano fue la de José Riasco al Unión 2 de la segunda división del fútbol estadounidense, por un total de $1.400.000. Siguiendo con el mismo orden de ideas, las fallas en la estructura del fútbol venezolano no es algo que solamente opino yo, sino también grandes periodistas, como por ejemplo Richard Méndez, que actualmente trabaja para ESPN y que por muchos años ha cubierto a la selección nacional. Ahora escuchemos. Pareciera ser que ese fantasma merodea, pero es que merodea por el vestuario, merodea en los pasillos allá en Sabana Grande, merodea en la cabeza de los jugadores. Venezuela se le vienen abajo los partidos de la forma inocente como se le venían hace 30 años atrás. Y uno se preocupa y uno dice, caramba, pero esto no lo habíamos vivido ya, esto no lo habíamos superado, no nos habíamos graduado, no llegamos a tener una selección subcampeona del mundo juvenil, no habíamos estado 3 eliminatorias seguidas quedándonos por 1 o por 2 puntos fuera del Mundial. ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Dónde le cambió todo a Venezuela? Pero es que aquí definitivamente hay que empezar a arreglar demasiadas cosas. Porque esto es como tratar de pararse debajo de una viga cuando se te está cayendo el edificio entero. No te vas a salvar. No te vas a salvar si te paras debajo de una viga y el edificio de 10 pisos se te está viniendo abajo igualmente. Te va a aplastar. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo con la selección venezolana en este momento. El análisis va más allá de las estadísticas. Los estadios de fútbol venezolano en su mayoría siempre están vacíos. Los jugadores frecuentemente están en protestas contra los dirigentes por las faltas de pago. Y las categorías inferiores no cuentan con los recursos suficientes para la buena formación de sus futbolistas, mientras que países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y hasta incluso Ecuador no se cansan de formar y exportar jugadores. En Venezuela los dirigentes venden a sus futbolistas con el único objetivo de pagar las deudas que los clubes arrastran. Por eso, querido fanático del Vinotinto y del deporte en general, te pregunto, ¿en serio crees que con la fe alcanza?